y Deportes de Mayagüez. Recuerde que además de escucharnos por ese cuadrante 1320, también puede vernos por YouTube. Así que ahora vamos al segmento más esperado, el favorito de ustedes, el verdadero calentón. Aquí no hay filtros, solo la verdad. La discusión que tú quieres tener y la voz que tú quieres escuchar. Sonia Valentín en el verdadero calentón. Bueno, ya estamos aquí en el verdadero calentón. Hoy que conmemoramos 73 años de la proclamación de la Constitución. Más allá de lo legal, este es un documento que ha marcado nuestra historia, nuestras luchas y aspiraciones como pueblo. Pues para conversar de su vigencia, su significado, su valor presente, nos acompaña José Alfredo Hernández Mayoral. Saludos. José Alfredo, este es el verdadero calentón. ¿Este es el verdadero calentón? Sí. Vamos. Bueno, pues venga. ¿Cuál era el contexto histórico para aquellos, verdad, que no vivimos la época y usted la conoce? Obviamente, como historiador, como persona que ha estudiado el momento histórico. ¿Cuál era ese momento, ese contexto social y político del momento? Lo que hay que entender es que antes de que tuviéramos constitución, los que decidían cuántos senadores había, cuándo se elegían los senadores, cuándo se elegían los representantes, cuándo se elegía el gobernador, era el Congreso de los Estados Unidos, era por una ley del Congreso que tenía una cláusula que decía: y nos reservamos el poder de derogar cualquier ley que usted apruebe allá. La Constitución lo que hizo fue recoger todos esos poderes que tenía el Congreso y se los transfirió al pueblo de Puerto Rico. Nosotros elegimos legisladores el día que nosotros decidimos, la cantidad que nosotros decidimos, elegimos gobernador el día que nosotros decidimos, y lo podemos sacar según nosotros decidimos, y lo hemos hecho. Pero tiene una enorme importancia, porque es un documento redactado por los puertorriqueños para acomodarse a las necesidades y a los valores de los puertorriqueños. Hoy la gente, cada vez que hay una situación política, ¿verdad?, uno puede recordar cómo lo vive, porque lo estamos viviendo, la calle, la gente, el proceso. ¿Cómo se vivió en ese momento el proceso de redactarla? ¿Alguien le contó? El proceso en la calle, la gente, había convulsión, había gente... Cuando se adoptó la Constitución. Bueno, vamos a empezar que primero el pueblo de Puerto Rico eligió delegados, hubo un gran debate, se redactó la Constitución y el 25 de julio del 52, Muñoz Marín, el discurso famoso donde él dice: voy a izar cuando termine mis palabras la bandera del pueblo de Puerto Rico. Lo que hasta ese día no había sucedido. Así es que era un día de enorme orgullo para el pueblo de Puerto Rico. Así es. Mi mamá mayagüezana también, les comparto este dato, tiene 91 años y recuerda el momento en que pudo sacar la bandera. No, el pueblo de Puerto Rico se llenó de orgullo y no tiene razón para no sentir orgullo, tiene razón para renovar su orgullo. Hablan de refundarlo, no sé, vamos a ver esas palabras que son. Vamos a ver qué sale por allí. Pero ¿saben qué? Le sigo pidiendo a la gente que está acá en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez que por favor se vayan sentando, vayan tomando sus asientos. Ya mismo vamos a comenzar los actos protocolares y le pedimos que nos ayuden ubicándose en sus asientos. Estamos transmitiendo en vivo, gracias a todos, por Radio Isla 1320, así que continuamos conversando con José Alfredo Hernández Mayoral sobre la importancia de esta conmemoración del 73 aniversario de la Constitución de Puerto Rico. ¿Qué debates internos fueron más complicados en ese momento? ¿El nombre, la elección del nombre, la ciudadanía o los derechos civiles? Bueno, en derechos civiles la Constitución de Puerto Rico es un documento importante. Se consideró en ese momento un documento de avanzada. De hecho, parte de las quejas del Congreso cuando la recibe es que era muy agresiva. ¿Que lo devolvió en alguna ocasión? Había una sección que era más, no establecía derechos, eran unas aspiraciones. Ya. Y el Congreso dijo: eso está muy de izquierda, muy liberal. Demasiado liberal.
Hubo uno que dijo, mire, eso parece una constitución de la Unión Soviética, eso no puede. Y esa pidieron, no es que ellos la quitaran, porque eso también lo dicen así. Ellos objetaron esa sección, se volvió a reunir la Asamblea Constituyente y aceptaron retirarla, porque después de todo lo que expresaba eran unas aspiraciones. Ahora te digo, tú la buscas hoy día y hoy es normal lo que se habla ahí de derecho al trabajo, a la salud, etcétera. Ahora ya no suena tan radical. Ahora ya no suena tan radical, pero aún así sigue siendo un documento de avanzada. Aún así, en este tiempo. Sí, tiene una carta de derecho que aún hoy se considera un documento, vamos a decir, que reconoce más derechos del ciudadano, más amplio que las constituciones de los estados y que la federal. Cuando uno relee hoy día, y estamos hablando un poco de eso, la Constitución, ¿qué principio, qué segmento le sigue pareciendo extremadamente visionario, extremadamente adelantado a su tiempo? Bueno, ahí está la educación gratuita, que fue controversial porque las escuelas privadas protestaron, pero se quedó que tiene que haber educación gratuita. O sea, ahí había lo que Muñoz nos decía. Esto es un reflejo de cómo los puertorriqueños quieren su propia civilización. Y él lo definió ese 25 de julio, que era un lugar donde las familias tuviesen la tranquilidad de un hogar, tuviesen la tranquilidad de cuando lleguen a la vejez o por los problemas de la suerte, requieran amparo, salud, que sus hijos van a ser educados. Todo eso se recogió en la Constitución. Y hay una cosa que hay que tener presente. Los más viejos aquí sabrán que cuando se ha puesto enmienda, salen segmentos amplios de Puerto Rico. Sale el independentismo a defender la Constitución de Puerto Rico. Cuando se trata de eliminar la fianza, cuando se trata de hacer distintos cambios, los que a veces dicen que esta Constitución no existe, salen a defenderla y a pedir que no se cambie. Eso te refleja que adentro, en el corazón de todo puertorriqueño, se tiene una gran admiración y un gran reconocimiento de esa Constitución. Sí, es nuestra Constitución y la realidad es que mi mamá, yo quiero que usted me haga este cuento. Cuando no había educación gratuita, ¿quiénes estudiaban y dónde estudiaban? Bueno, Valerio Ortiz de Castro es el que empieza a hablar de esto y decía, los adinerados los mandan a Europa o a Estados Unidos. Barbosa estudió en Estados Unidos, en el siglo XIX, no es bajo Estados Unidos. Los mandaban a Estados Unidos, los mandaban a Europa. Los mandaban a España, los Europa, que podían Francia. pagar. Y desde entonces el autonomismo era el que planteaba hay que crear escuelas en Puerto Rico, desde el siglo XIX. Escuelas en Puerto Rico, porque la visión es una visión liberal, que lo que deseamos es que cada individuo pueda realizarse al máximo, sea rico o sea pobre. Y eso no va a suceder a menos que tenga una educación plena. O sea, que los pobres no estudiaban. Los no pobres había educación. no estudiaban. Digo, una vez llegan los americanos, hay una educación pública, la tratan de hacer en inglés, no funciona, pero no era lo amplio. Muñoz lo abre a la educación universitaria, que eso no lo había, y ahora en el sistema de Estado Libre Asociado, por estar asociado a Estados Unidos, están las becas Pell y hay 300,000 puertorriqueños estudiando en universidades y escuelas graduadas. Eso no era posible antes. Así es, y lo traigo a colación porque mi mamá, que tiene 91 años y sigo hablando de ella, me decía, yo un día la oigo hablando algo de inglés, un inglés medio masticado, pero hablando inglés. ¿Y dónde tú aprendiste inglés? Es que en Cuando algún momento daban, me enseñaron en inglés. Sí. Y obviamente esta transformación de la educación pública. Bueno, pero hay que tener esto claro, los estadolibristas aspiramos a que los puertorriqueños sean bilingües. Muñoz decía, lo que no podemos ser es semilingües en 2 idiomas. Claro. Pero sí debemos ser bilingües. ¿Qué pasa? Que eso pasa. Pues que es lo que pasa vemos. hoy día. Sí.
Bueno, y cuando uno dice la historia, ¿qué es lo que nos dice exactamente la historia del proceso constitucional para nosotros como pueblo? ¿Qué era lo que tratábamos de afirmar en esta constitución? Bueno, afirmar que nosotros nos íbamos a gobernar nosotros mismos. Recordemos ese proceso, repasémoslo. El Congreso, al igual que hizo con los 37 estados que se unieron posteriormente, después de los primeros 13, el primer paso es que le autoriza adoptar una constitución propia para el gobierno local, ¿verdad? De los estados. Eso es lo que hace con Puerto Rico. Lo invita a redactar su propia constitución, nosotros la redactamos, el Congreso la aprueba y así lo hizo con los estados, no hay diferencia hasta ahí, porque el Congreso se quiere asegurar que la Constitución provee para un sistema republicano de gobierno, etc. Y ahí vino lo que hablamos. Objetaron ese artículo de unos derechos y unas cosas. Nosotros lo revisamos, lo aprobamos y la ley del Congreso que reconoce la Constitución dice, esta Constitución entrará en vigencia cuando el pueblo de Puerto Rico lo decida. Y eso es lo que ocurre el 25 de julio. Ya en tiempos donde hay muchos reclamos de reformas profundas en la gobernanza, en la transparencia, en los derechos civiles, ¿cómo nos sirve la Constitución? Bueno, no sirve, pero ya se habla de hacerle reforma y eso es válido. Yo le haría reformas por el lado fiscal. Esa Constitución se redactó cuando los gobernantes eran gente responsable. Ya. Y quebramos, porque la Constitución dice no se puede presupuestar por encima de las proyecciones. Bueno, entonces proyecciones de recaudo. Entonces proyectaban con seriedad. Después cuando se degradó el gobierno, quiero gastar más, pues déjame inventarme unas proyecciones. El lenguaje de la Constitución, yo creo que hay que adaptarlo a la realidad de hoy, que es que no gobierna Muñoz Marín, no gobierna esa generación. Claro, y hemos visto obviamente, y lo he dicho en muchas ocasiones, una quiebra de un país que lo hemos hecho nosotros mismos. Esa quiebra, gobernantes, ¿verdad? Han tomado decisiones. No dejen que le echen la culpa a la Constitución de Lela a lo que son malos manejos de sus gobernantes. No, eso no se puede confundir. Porque dicen, no, eso se agotó. No, lo que parece haberse agotado es el talento. O la estructura está ahí. Y la honestidad. Exacto, la estructura está ahí, que necesita Puerto Rico para progresar. Sí, hablo mucho de eso en el programa porque es un tema muy importante, el aspecto económico y la forma en que nuestros gobernantes han tomado decisiones que muy probablemente han ido por encima de nuestra Constitución. Y eso es un dato muy, muy importante para entender el proceso en el que nos encontramos hoy día. Bueno, algunos recordarán aquel concepto que hablaban de la deuda extraconstitucional, porque la Constitución pone un límite a nivel de deuda. No puede ser más de tanto por ciento. Pues se inventaron una deuda que no caía bajo la Constitución. Y se fue acumulando y quebramos. Así parece ser que pasó. ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones y los partidos en mantener viva, en educar sobre nuestra Constitución? ¿Qué responsabilidad debemos tener? Es importantísimo porque el pueblo, esta conversación que estamos teniendo, si no la tenemos, hay mucha gente que no le da pensamiento a esto. Los líderes políticos tienen esa obligación de educar. Yo crecí en un partido, y vuelvo a Muñoz nos decía, el pueblo nos educa, pero nosotros educamos. Es dialéctico. Los líderes tienen esa misión. Y creo que dentro de una hora vamos a ver un ejemplo de eso. Muy bien, bueno, hoy cumpliendo los 73 años de la Constitución, ¿cuál sería el mayor regalo que le podríamos hacer a la Constitución de Puerto Rico, de parte nuestra? Volver a apreciarla, saber defenderla y defenderla sin ningún tipo de temor y sin ningún tipo de vergüenza, al contrario, defenderla con orgullo. Y creo que dentro de una hora vamos a ver algo de eso aquí. Muy bien, bueno, le quiero agradecer que nos haya acompañado José Alfredo Hernández Mayoral,
Gracias por ayudarnos a entender la Constitución, a tener una mirada mucho más profunda, pero a la misma vez fresca, simple y sencilla para todos los puertorriqueños y también con conciencia. Gracias a ti y a todos los que nos están Pero- viendo. Y pero esto va a estar completamente lleno. Pero no se me vaya, no me se me voy, vaya, se me no, no, va, no, ay. porque quiero que se quede con nosotros para recibir a una figura clave en múltiples capítulos del desarrollo de Puerto Rico. Él es académico, es servidor público, fue legislador, líder deportivo, pero sobre todo un hombre con visión de futuro. Vamos a recibir a don José Enrique Arrarás. Bienvenido, don José Enrique, ¿cómo está usted? Bastante bien, adiós, gracias. Qué gusto, Vivito y coleando. ya lo veo. Sí. Qué gusto saludarle. Es para mí un honor saludarle en la mañana de hoy. Pues para mí es un placer estar aquí, también acompañado con miles y miles de compatriotas. ¿Cómo se siente estar en este Palacio de Recreación y Deportes, su natal y mi natal Mayagüez? Bueno, muy bien, porque incluso el equipo de Mayagüez, yo fui jugador. Cuidado. Yo jugué del primer equipo de baloncesto de Mayagüez hace muchísimos Así años. es. Y después fui apoderado del equipo de Mayagüez, que espero que gane el campeonato, que me perdone Marlis. Mayagüez contra Ponce. Yo no. Bueno, le pido una vez más, Ponce o Mayagüez. No les escuché. Yo creo que escucho Mayagüez. Habemos dos contra uno. Dice que escucha, por favor, más duro. No. ¿Quién gana? Venga. Mayagüez. Mayagüez, lo Está siento. clarísimo, está bien, clarísimo. Está bien claro. Mira. Observen. Tengo la alcaldesa, realmente aquí me está, hace rato que me está dando vuelta y diciéndome, no, Sonia, Ponce. Bueno, está bien, nosotros queremos mucho a Ponce también, así que Definitivo. bueno, queremos a Ponce también. Oiga, ¿qué fue lo que más le transformó como ser humano en ese proceso de ser servidor público? Bueno, eso es bastante complicado, pero lo que sí le puedo decir es que ha sido una satisfacción enorme haber ocupado tantas cosas. Y en el caso de Mayagüez, siendo el primer rector del recinto universitario Así de Mayagüez, que me nombró don Jaime Benítez, y tuve esa oportunidad extraordinaria, yo te diría que ese es el punto culminante de mi carrera pública. Muy bien, haber sido rector del colegio, que todavía en mi oficina se quejan cuando yo digo el colegio. Antes, ahora y siempre colegio. ¡Colegio! Sí. Y yo le digo, pero es que parte es la que no entiende. No, room, está bien, room. El recinto universitario de Mayagüez. Ahí está. De esa época, realmente, ¿qué es lo que más recuerda? Pues mira, fue una oportunidad tremenda, porque cuando don Jaime me nombró, yo tenía 27 años y estuve 5 años de rector y pude transformar el colegio prácticamente de una institución puramente científica en una universidad completa. Pudimos, por ejemplo, traer la Facultad de Administración de Empresas, que por cierto, el primer decano de nuestro recinto universitario de empresas está aquí presente hoy, que es Ángel Luis Rosa. Ángel Luis Rosa, un saludo muy especial para él. Muy bien, recordamos que el Colegio de Agricultura, las personas que nos escuchan, era Colegio de Artes, ¿verdad? Y Artes Mecánicas, y el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas. Así que luego se transforma en lo que es hoy una universidad. Bueno, yo traje la Administración de Empresas, el Colegio de Ciencias Marinas, Estudios Hispánicos, Ingeniería Química, un montón de cosas. Adiós, gracias. Un montón de facultades que no existían y que entraron. Pero luego va al Comité Olímpico, la Federación de Atletismo. En esa época... Defendiendo siempre la soberanía deportiva del pueblo de Puerto Rico, como presidente del Comité Olímpico, presidente de la Federación de Atletismo y unas cuantas cosas más. Ahí está. Y realmente en ese tiempo de deporte, de tanta integración del deporte en su vida, ¿cuál fue la victoria deportiva más significativa para usted, que recuerde? No te puedo mencionar una específicamente, porque
aparte del Comité Olímpico, yo estuve 18 años presidiendo atletismo, 18 años comisionado de la LAI, o sea que son muchas actividades y todas pues yo le doy el valor que ameritan, o sea que es un cúmulo de circunstancias. Muy bien. Yo quiero pedirle a don José Alfredo Hernández Mayoral que nos acompañe en este momento, que vamos a hacer vamos a entregarle un reconocimiento de parte del municipio de la ciudad de Mayagüez. José Enrique, venga por acá. Vámonos aquí al frente por favor. Cuidado por aquí. Venga por aquí por favor. Párese aquí en el medio por favor. Saludos, ¿cómo estamos? Venga por aquí. Vamos a hacerle entrega de un reconocimiento a nombre del municipio de la ciudad de Mayagüez a don José Enrique Arrarás. Adelante. Sí, muy buenos días de parte de la administración municipal, de nuestro ingeniero, el ingeniero Jorge Ramos. Le damos la más cordial bienvenida a todos aquí en la mañana de hoy y reconocemos a un gran mayagüezano que no solamente ha puesto la ciudad en alto, ha puesto nuestro país, ha puesto el deporte, la cultura, ha puesto la educación y la política bien en alto, y eso para nosotros es motivo de orgullo y de celebración en la mañana de hoy. Para él le estamos entregando un reconocimiento de parte de la administración municipal, la serigrafía de la toma de posesión de nuestro alcalde, el ingeniero Jorge Ramos. Muchas felicidades y bendiciones para todos. Fuerte el aplauso. Gracias, señora Arrarás, gracias. Gracias por su servicio público. Muchas felicidades. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles que nos hayan acompañado en la mañana de hoy. Gracias, gracias don José Alfredo, gracias don Arrarás. En este momento quiero pedirle a todos que se vayan ubicando en sus asientos. Les pido que por favor vayan tomando sus espacios.